Muy buenas noches, estamos de vuelta en una edición de Vivienda en Verde y esta vez, como ustedes pueden ver, visitando nuevamente maquetas con proyectos inmobiliarios. Y estamos con una de las empresas inmobiliarias cuyo director general, Guillermo Huitamo. ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación, Horacio. Nos está presentando algo de los proyectos que está haciendo Avilia Inmobiliaria. Que Avilia es un grupo que se ha hecho muy fuerte en los años recientes. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Avilia para entender cómo es que estamos llegando a proyectos de ese tamaño? Nomás como contexto, vamos a seguir platicando, pero esta es la torre nueva de Nestlé, que se inauguró hace unas cuantas semanas, un proyecto extraordinario como pueden ver, y seguramente después les daremos más detalles. Pero, ¿cómo es que Avilia ha avanzado para llegar al grado de estar haciendo tantos proyectos y todos de tan alta calidad? Yo creo que hay varios factores. Uno, el tiempo, o sea, llevamos en este segmento más de 20 años, y obviamente ha habido una etapa de maduración, ¿no? Avilia ha pasado por hacer proyectos muy pequeños, pero muy enfocados al diseño, y cada vez hemos ido armando un equipo mucho más sólido, revisando nuestros procesos, creando una estructura de financiamiento y capital cada vez más sólida. Y por otro lado, el mercado también se ha venido sofisticando cada vez más, ¿no? Y lo comentamos hace un momento en un panel de oficinas que tuvimos aquí en la Expo de ADI, de cómo ha sido esa transformación y la calidad de los proyectos que hoy tenemos. Son proyectos que podrían estar en cualquier parte del mundo. Entonces eso de alguna manera también impone ciertos retos para el desarrollador, para poder atender esa demanda por productos de mejor calidad. Y creemos que ahí Avilia ha encontrado un nicho interesante, ¿no? En términos de calidad de producto. Pero yo te preguntaría, ¿qué fue? ¿Que se encontró un mercado que antes no había detonado? ¿O que se crearon condiciones regulatorias y financieras que permitan que pase? ¿Cómo es que esto de repente estalló de un nivel normal a este meganivel en que estamos metidos? Yo creo que pasan varias cosas de la misma manera, ¿no? Yo creo que hay cada vez con esta globalización, te encuentras a encontrar, sobre todo en el sector de oficinas, con que las empresas a las que le estamos rentando espacios como podemos hablar del caso de Nestlé, son empresas que están a nivel mundial. Entonces son empresas que ya están buscando estándares como por ejemplo certificación LEED, que es una certificación de espacios sustentables con ciertas características que lo hacen cada vez menos agresivos al medio ambiente. Entonces a través de las empresas globales, a través de los mismos brokers, que son empresas que están a nivel internacional, y de los mismos esquemas de financiamiento que hay, los fondos de inversión que han venido a lo largo del tiempo, han ido trayendo cada vez más esta dinámica y esta demanda por espacios que tienden a homologarse con lo que pasa en otras ciudades del mundo. Una pregunta, a ver, para ir entrando ya en el detalle. Este proyecto, ¿cuántos metros cuadrados tiene en total? Mira, en total son 65,000 metros, 32,000 y 33,000 metros cuadrados rentables aproximadamente. ¿En un proyecto de cuántos niveles? 18 niveles. Ok. ¿Qué uso tiene este tipo de inmueble, por ejemplo? Principalmente oficinas, ¿no? Principalmente oficinas, algo de locales comerciales en la planta baja, pero estamos hablando de grandes inquilinos que requieren espacios como Nestlé nuevamente, que requiere 18,000 metros cuadrados. Tenemos a Interprotección, que tiene 7,000 metros cuadrados más. Entonces estamos hablando de inquilinos que requieren una superficie importante, que solamente encuentran proyectos de gran escala como estas. Y lo que ofrecen proyectos de este tipo son, además de una calidad de primer nivel en términos de infraestructura del propio inmueble. Tienes en la zona muchos servicios, claro. Estamos rodeados de centros comerciales, restaurantes, medio de transporte. Entonces finalmente creo que es una forma de satisfacer eso que están buscando los grandes corporativos. ¿Sabes qué pasa? De que ahora que está tan de moda el concepto de los usos mixtos, en realidad hay veces que el uso mixto lo tienes que generar todo o se complementa con lo que hay en la zona. Así es. Aquí estamos hablando de que están enfrente de un centro comercial de alto nivel, Antara. Exacto. Van a quedar a un lado de otro proyecto comercial de usos mixtos muy importante. Al lado tienen el Museo Sumaya. Tienen parte de lo que es el complejo de Carso, que tiene una parte de centro comercial. Entonces es una zona ya muy servida de cosas. Muy atendida. Muy atendida. Exacto. Tienes una ubicación de privilegio y bueno, creo que eso es lo que hoy están buscando los grandes inversionistas. Y además, fíjate que a mí me llamó mucho la atención que cuando Nestlé lanzó toda la información de la inauguración de sus nuevas oficinas, ellos destacaron mucho el concepto sustentable. Así es. ¿Qué aporta este edificio en términos de sustentabilidad? Mira, te diría bajo consumo energético, en tanto de cuestión de consumo de luz. Tenemos equipos que reducen la demanda de equipos de aire acondicionado, fachadas que reflejan la luz del sol, con lo cual el factor térmico al interior de las oficinas ayuda también a reducir el consumo de energía.
En términos de consumo de agua, también tenemos plantas de tratamiento, tratamos de reciclar y reusar la mayor cantidad de agua que se consume en los propios edificios. Mucho tema verde, que también ayuda. Tenemos aquí unos atrios con mucha jardinería, enredaderas al interior del edificio. Entonces son cosas que van agregando, digamos, a que el impacto que tenga eso, que por su propia naturaleza lo tiene que tener en el medio ambiente, sea cada vez menor. Y te diría que son espacios que están diseñados para tener un consumo de energía cada vez menor. Porque incluso me acuerdo que tenían, Nestlé decían que en los pisos, en los descansos, en una parte tenían bicicletas Sí. Vale la pena verlo. Hay bicicletas estacionarias y hay un reto que tiene Nestlé con la Ciudad de México, que tienen que generar no sé cuántas horas de consumo, de generación de energía con bicicletas. Y ya hay un intercambio con el gobierno de ciertos beneficios para la ciudad en función de que cada empleado de Nestlé vaya generando este millaje, digamos, o kilometraje de bicicletas. Y eso me lleva a que hoy, como la industria inmobiliaria, se está enfrentando a un nuevo catálogo de requerimientos. El usuario te pide otras cosas, ya no te pide únicamente ubicación, ya no te pide únicamente acabados, ahora te pide otras cosas de términos ambientales y en términos de aportar algo a la ciudad. ¿Te parece que vayamos a un corte comercial y al regreso detallamos esta nueva generación de usuarios inmobiliarios? Perfecto, con mucho gusto. Volvemos con ustedes, esto está muy interesante. Y bueno, como habrán visto, aprovechamos el corte comercial para cambiarnos de maqueta. Y estábamos viendo un proyecto de oficinas fundamentalmente y ahora nos cambiamos a uno habitacional. Así es. Y antes del corte platicábamos el tema de cómo ha cambiado lo que te pide tu cliente, ¿no? Ha cambiado la necesidad del usuario y ha cambiado lo que tú le pides a todas tus gentes involucradas como desarrollador, ¿no? Le pides al arquitecto, los conceptos con los que pedíamos un proyecto son diferentes. Y a ver, platícanos de esto, ¿qué es este proyecto y cómo se relaciona con esto que estamos platicando? De acuerdo, este proyecto se llama Città San Jerónimo. Es un proyecto de vivienda, son prácticamente 800 departamentos en un terreno de 60,000 metros cuadrados. Este proyecto tiene como característica las áreas verdes. Digamos que el tema gira alrededor del tema verde, del tema de muchas áreas de esparcimiento abiertas. Y creemos que en la Ciudad de México eso es un lujo que cada vez es más difícil de encontrar, ¿no? Entonces lo que aquí tratamos de lograr es un proyecto que realmente, si lo ves, 800 departamentos en 60,000 metros de terreno, es un proyecto de realmente baja densidad para la superficie que tiene, y eso nos permite ofrecer diferentes amenidades como casa club, con todo lo que eso implica, con alberca, zonas de juegos, gimnasio, pero principalmente el tema de áreas verdes, andadores, zonas para correr. Y eso ha sido un factor clave para el éxito de este proyecto. Ahora, por ejemplo, hay una diferencia importante a que si el proyecto hubiera sido horizontal, seguramente veríamos muchísimas menos zonas verdes. Totalmente. Pues creo que la aportación es buscar esquemas donde verticalizan. Así y obviamente yo imagino que son muy eficientes el manejo de las tecnologías. Esto, por ejemplo, sin ser oficina, pero también ahorra energía, también tiene ese tipo de conceptos. Así es. El tema LEED es una certificación que se utiliza principalmente hasta hoy, por lo menos en México, para los proyectos corporativos. Sin embargo, para los proyectos de residenciales también tenemos muchas medidas que mitigan ese impacto al ambiente, ¿no? Como plantas de tratamiento, todo el tema de iluminación, tratamos de utilizar la mayor cantidad de luces LED que tienen un bajo consumo, el tema de reuso igual del agua para los inodoros, en fin, y principalmente el tema ecológico lo ves aquí, ¿no? El haber podido concentrar en forma vertical la densidad que tenemos aquí nos permitió mantener una buena parte de la zona verde que existe en el terreno, y eso pues, se vuelven pulmones para la ciudad que tienen mucho impacto en el tema ecológico, ¿no? No, y además veíamos que de lo que yo te comentaba, que yo pensaría que es el tipo de cosas que hoy te pide el comprador. Hoy, ¿qué has detectado tú? ¿Qué es lo que te pide una persona que te quiera comprar una vivienda? Mira, yo te diría que servicios, ¿no? O sea, el tema de vivienda es digamos, es el núcleo donde la gente pasa y es el refugio que tenemos todos, pero indudablemente no pasas todo el tiempo en la vivienda. Entonces, sobre todo, dependiendo en qué etapa de tu vida estés, si tienes hijos pequeños o estás en una etapa más de retirado, de cualquier manera necesitas otro tipo de servicios que aquí, por ejemplo, como no estamos en una zona como la de Polanco, donde está rodeado de centros comerciales y restaurantes, lo que tratamos de dar es dentro del mismo proyecto estas amenidades, ¿no? Entonces tenemos una casa club que te digo, tienes para hacer deporte,
tanto de acuático como gimnasio, tiene lugares de lectura, puedes ir con tus hijos y ellos mientras están jugando, tú tienes un lugar donde puedes a lo mejor platicar con tus amigos, mucha seguridad, que es otro tema que también se demanda en los proyectos residenciales cada vez más. Entonces diría que ese conjunto, adicionados a un buen diseño de la vivienda como tal, son los que mejor respuesta tienen en el mercado. Que es un tema importante, el último que tocabas, el tema del buen diseño, porque también es un valor que en los años recientes se ha rescatado para el sector inmobiliario. Así es. Antes llegábamos a ver, hace unos 20 años, que había obra inmobiliaria, pero con muy poca calidad de arquitectura. Y hoy pareciera en este patio de maquetas que es una competencia por la calidad de la... Hay veces que hasta de la firma del arquitecto. Así es. Ustedes ya empiezan a detectar que se vende mejor un proyecto con mejor arquitectura que otro con arquitectura de más pobre calidad. Totalmente. Yo creo que el comprador se ha ido sofisticando cada vez más y eso nos obliga a los desarrolladores a ofrecer cosas o productos cada vez más en línea con esa demanda, ¿no? Entonces hablamos a lo mejor de fachadas con diferentes materiales, con un juego que ya no sean las cajas de zapatos que a lo mejor hace algunos años era lo que encontrabas. Entonces sí, hay una clara tendencia y sobre todo que en edificios verticales, que es donde sentimos que va la tendencia, por lo menos en la Ciudad de México, para el tema de vivienda, la arquitectura vertical te demanda todavía muchísimo más diseño, ¿no? Porque tiene una contribución al entorno por la visibilidad que tiene en diferentes partes de la ciudad, que es todavía mayor. Entonces es una responsabilidad no solamente con tu cliente, sino con el entorno, ¿no? Entonces es algo que cuidamos mucho en Avilia y lo enfocamos de esa manera, que sean funcionales, que sean para el habitante del proyecto, que sea un placer realmente vivir ahí, pero también que para el entorno sea una contribución y que de alguna manera contribuya a la plusvalía de la zona con proyectos de muy buena calidad desde el punto de vista de diseño. Porque todo ese tipo de proyectos ya de determinada escala ya tienen un impacto, como bien dices, en lo urbano. Así es. Tienen un impacto porque cómo se ven. Se va a ver la zona más bonita o más fea con proyecto, se va a ver más bonita. Pero además, como yo imagino que hemos visto que hoy los vecinos te preguntan mucho si vas a empezar a construir, este proyecto me va a quitar el agua, me va a quitar el acceso, va a traer muchos coches. Y este proyecto, por ejemplo, ¿cómo mitiga todos los posibles efectos que la gente pueda sentir? Sí, mira, yo creo que en esa parte las autoridades son cada vez más cautelosas y a través de los estudios de impacto urbano que presentamos a las autoridades se evalúan muy bien cuáles son los requerimientos de infraestructura en términos de agua, de tráfico y demás. En este proyecto en particular, además de que nosotros incorporamos, como te decía, muchas medidas para mitigar el consumo del agua y la contribución al drenaje de los que generan estos mismos desarrollos, hemos también hecho una infraestructura importante en reforzamiento de agua para también dotar de mayores servicios a este proyecto y de alguna manera reforzar también eso a la demanda que ya existe en la zona. Entonces también entendemos la preocupación de los vecinos de muchas veces decir qué va a pasar, ahora vienen 800 departamentos más a mi zona donde yo vivo y ya tengo problemas de agua. Pero lo que muchas veces no se dan cuenta es que a través de estos proyectos y la contribución importante en dinero que hacemos para ese reforzamiento de infraestructura, se solucionan problemas que no solamente satisfacen la demanda del propio proyecto, sino que muchas veces contribuyen a resolver problemas que ya tenían mucho tiempo y que no se venían resolviendo debido a que no había los recursos para hacerlo, ¿no? Muy bien. Amigos, ¿les parece que vayamos a un corte comercial y volvemos para seguir platicando de lo que está haciendo Avilia, que está en verdad muy interesante? Volvemos con ustedes. Y bueno, siguiendo la plática de todo lo que está haciendo Avilia, volvemos necesariamente al terreno de los usos mixtos, que pareciera que hoy es una gran tendencia, porque además de solucionar problemas inmobiliarios, demanda inmobiliaria, pues como que cumple una función reconstruyendo ciudad, ¿no? Así es. Exactamente, Horacio. Y en esa línea, aquí me gustaría platicarte de un proyecto que tenemos en Querétaro. Se llama Latitud, La Victoria, todo el master plan, y tenemos una zona comercial que se llama Punto La Victoria. Es un proyecto de esos mixtos que está en el corazón de Querétaro, ¿no? Que es donde creemos que se captura toda esa esencia del uso mixto en una zona urbana. Entonces aquí lo que tenemos es la maqueta de la zona comercial. Es un centro comercial de 57,000 metros cuadrados, que tiene en la parte de arriba un hotel. Y además el terreno en su conjunto contempla, además de esta zona, oficinas en la parte del frente, más un hotel adicional. Y en la parte de acá atrás del terreno van 800 departamentos.
Entonces, nuevamente ofrecemos dentro de un solo proyecto todos los servicios, ¿no? O sea, tenemos la parte de vivienda, que tienen como una amenidad importante, además de las áreas verdes que vamos a dar dentro del propio proyecto, toda la zona comercial, el hotel, indudablemente también es un componente importante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cuando además antes me llegaba uno a ver un proyecto, un departamento, y decía, ¿qué amenidades tienes? Pues tengo alberca. Y ahora, ¿qué amenidades tiene? Pues tengo ciudad. Sí. Tengo acceso a la ciudad porque te tengo conectado con todo un esquema urbano, con todos los servicios urbanos, porque a fin de cuentas cuando tienes comercio, cuando tienes oficinas, pues tienes un poquito de todo un microcosmos de lo que es una ciudad. Exactamente. Ahora implica sus retos, ¿eh? Ah, o sea, bueno. evidentemente se dice fácil, yo puedo ofrecer todo en el mismo lugar, pero los retos están en mantener, obviamente, las características que busca cada uno de los usuarios, ¿no? Entonces la parte de vivienda tiene integración con la parte comercial, porque frente a lo que buscamos es que haya esa comunicación, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con la seguridad, con los accesos, pero finalmente si esto se diseña correctamente, que es algo que en Avilia ya llevamos bastante tiempo haciendo, a través de los proyectos de usos mixtos, se generan sinergias importantes, ¿no? Entonces el valor en su conjunto realmente ofrece una alternativa interesante para el consumidor o el usuario. Ahora, la ventaja que estamos viendo es que esto ya dejó de ser una tendencia y ya como que es una realidad, es un nuevo reto. Ustedes en este momento en Avilia, ¿cuántos proyectos están desarrollando? Mira, ahorita tenemos aproximadamente 12 proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Proyectos que ya están por iniciar obra como estos, proyectos como los que vimos anteriormente, el de Terret y Ciudad San Jerónimo, que ya están en sus etapas intermedias o finales. Y tenemos otros proyectos que están en etapa de diseño, que esperamos empezar a obra a finales del año, de este año o el año que viene. Y lo que buscamos es justamente ir en esa línea de lo que tú comentas, ¿no? De lo que ya dejó de ser tendencia para ser una realidad. Entonces muchos de estos nuevos desarrollos tienen este enfoque de usos mixtos que integran diferentes usos al mismo tiempo. En la parte corporativa, evidentemente, también estamos haciendo desarrollos que tienen componente mixto con la parte comercial, con mucho diseño, pero te diría que nuestra principal cartera de productos va en línea con lo que estás viendo aquí. ¿Y en qué plazas del país están trabajando? Estamos ahorita en la Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara y Cancún. En Tijuana estamos también ya estudiando en un terreno que ya tenemos un nuevo proyecto. Entonces diría que en esas 5 ciudades hasta el momento, pero con mucho interés de explorar otras ubicaciones. Ahora, una empresa de este tamaño como Avilia, que es definitivamente de las empresas inmobiliarias más importantes del país, ¿qué percepción tienes de lo que está pasando en el mercado inmobiliario nacional? ¿Esto es un boom? ¿Es una realidad de una demanda contundente y sostenida? ¿Qué estamos viendo? Mira, depende qué periodo de la economía quieras tomar, ¿no? Si a lo mejor ves los últimos 3 años, podrías quedarte con una foto parcial y dirías el mercado es deprimido, está a lo mejor deprimido, contenido, ¿qué está pasando? Cuando ves a lo mejor los últimos 10 años lo que ha pasado, empiezas a ver que es un mercado sano en realidad, donde hay una demanda creciente que muchas veces no hemos podido atender por factores que van más allá de lo que el desarrollo inmobiliario puede hacer. Pero yo diría que en general vemos un mercado muy sano, que en la medida que la economía cada vez alcance esos niveles de crecimiento que estamos esperando en los diferentes sectores del país, creemos que esa demanda que está ahí cada vez vamos a poder atender y va a ser capaz de pasar de una demanda potencial a una demanda real. Entonces sentimos que el mercado inmobiliario en México lo vemos sólido, no con los niveles de crecimiento que hubiéramos querido, pero estamos optimistas de que en los siguientes años es algo que seguramente se va a dar. Ahora, lo que es un hecho es que esto que tú dices de que no con los niveles de crecimiento que hubiéramos querido, estamos hablando de un contexto donde en el mundo los mercados inmobiliarios se han derrumbado. Entonces, caramba, si en este contexto México se ha salvado y además ha crecido, pues es una buena noticia, ¿no? Eso es importante, ¿no? A veces uno pierde el contexto de lo que está pasando a nivel global, pero cuando lo ves de esa manera y ves cómo México ha reaccionado a ese entorno de crisis que hemos vivido en los últimos años, la verdad es una fortuna que hayamos, con medidas que se tomaron en su momento, y creo que la labor del gobierno, o los gobiernos recientemente, ha permitido que México pueda aguantar de la manera que ha aguantado y estemos hoy listos de poder iniciar ese periodo de mayor crecimiento que seguramente veremos en los próximos años, ¿no? Sí, porque estaríamos hablando de variables macroeconómicas adecuadas, sí, pero estamos hablando también de una industria que no vivió un fenómeno de hipoteca subprime, por ejemplo, como sí pasó en Estados Unidos o en España, ni un mercado que tengamos una burbuja inflacionaria que reventó. Esa es la clave. Digamos que los productos inmobiliarios están en un valor adecuado.
Así es, con sus ciclos, ¿no? Que a lo mejor empiezas a ver en el sector oficinas, lo comentábamos en el panel hace un momento, cierta tendencia de corto plazo, donde por el momento en que salen los proyectos puedes ver a lo mejor que hay un crecimiento mayor al promedio, pero nada de qué preocuparse, ¿no? No esas burbujas especulativas de las que hemos visto en otros lugares que han generado de los problemas de crisis que se han vivido últimamente, ¿no? Guillermo, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de conocer lo que está haciendo Avilia. Seguramente tendremos más oportunidades ojalá y nos invitas a un proyecto para hacerlo desde el proyecto. Y bueno, encantado. Esto es lo que está haciendo Avilia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y amigos, gracias por recibirnos en sus casas. Esto fue Vivienda en Verde, platicando de lo que está haciendo Avilia. Gracias.